ejecutar las obras. Estamos hablando de un 5, un 10% de la inversión total, pero dan mucha certidumbre en materia de plazos de ejecución, de montos de inversión, de requerimientos de derecho de vía, etcétera. Entonces, la contratación oportuna de los estudios y proyectos es fundamental para el buen desarrollo de las obras. Todos los desfases que hemos visto y todo lo que ha resultado de las auditorías que hacen los órganos de fiscalización, en donde se ven desfases importantes en plazos de ejecución y en montos de inversión, en muchos casos no obedece simplemente más que a una mala planeación y que no se tuvieron los elementos de juicio suficientes para que a priori se pudieran definir esos plazos de ejecución y esos montos de inversión. Y entonces todas las correcciones que se tienen que hacer, o cuando peor aún, los proyectos se desarrollan en forma simultánea con las obras, hacen que estos desfases sean muy importantes. Hoy por hoy la inversión que se está haciendo en la ciudad, en la zona metropolitana, en materia de agua y drenaje, que hacen conjuntamente el gobierno de la ciudad y el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, pues sin duda es fundamental, necesaria y tenía un rezago importante que estamos recuperando. Quizás el desafío a futuro va a ser la operación. Debe de haber una coordinación metropolitana importante para que todos los nuevos sistemas que se están desarrollando se puedan operar en forma coordinada, sobre todo porque hay infraestructura que compete a la Federación, infraestructura que compete a la Ciudad de México, y algo que sería muy importante sería tener una coordinación en materia de operación, de planeación, de desarrollo. Indudablemente el estrés hídrico del que hablaba el ingeniero Aguirre, pues por la cantidad de población que tenemos, por la limitación de disponibilidad de agua, por las fugas que tienen todavía hoy los sistemas, hace necesario pues tomar las medidas que están tomando en materia de reducción de fugas, de eficientar el sistema y de concientización a la población para que no haya una demanda excesiva del agua. Creo que en México, comparado con países de Europa, tenemos una demanda excesiva, un uso excesivo, un desperdicio de agua, y tenemos que racionalizar el uso también porque, pues como bien decía, aún con las fuentes suficientes no alcanza el agua para todos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante, toda la sustitución de los tubos de drenaje que se va a hacer es fundamental, y el tema del saneamiento para también seguir aprovechando y reusando el agua, ¿no? En materia de movilidad, como comentaba Edgar Tunguía, quien nos da mucho gusto que esté al frente un ingeniero civil, al frente por lo menos como encargado, y ojalá le den un nombramiento, porque es muy importante que las obras se hagan por quien conoce los temas, quien tiene la sensibilidad y la experiencia para poder planearlas y poderlas impulsar. Y yo creo que hemos perdido espacios como ingenieros civiles en lugares preponderantes, en donde la toma de decisiones tiene que ser por gente que tenga la capacidad, la experiencia y el conocimiento. Y nos da mucho gusto que Edgar esté ahí, porque tiene la experiencia, la capacidad y la formación para impulsar las obras. Igualmente, como en el tema del agua, la movilidad es un tema preocupante en la ciudad. No tenemos un sistema de transporte público suficiente para la población que tenemos. En países del primer mundo, todo el mundo usa el transporte público. Desgraciadamente en México la seguridad, la higiene y la insuficiencia hace imposible y hace necesario que dependamos del vehículo en una cantidad muy importante de la población. Eso ha incrementado el parque vehicular de una forma importante, y entonces todas las inversiones que se están haciendo en las nuevas líneas de Metrobús deben de ayudar a subsanar esta deficiencia que habíamos tenido en la ciudad por mucho tiempo, porque también es cierto que el metro se dejó de construir por muchos y muchos años. No hay duda que las empresas de ingeniería mexicanas tienen toda la capacidad para impulsar todos los proyectos de infraestructura, y la cadena productiva de la industria de la construcción, desde la consultoría, la fase de planeación, estudios, proyectos, la ejecución de las obras y la supervisión de las mismas, se ha logrado con empresas mexicanas con toda la capacidad, y tenemos que seguir impulsando esas capacidades, seguir desarrollando esas capacidades. Entonces sí es muy importante que los estudios y los proyectos se contraten oportunamente, que se definan, y eso nos va a dar la pauta para que las obras se ejecuten de mejor manera y que tengamos menores desfases también. Y hay nuevos esquemas también. Es cierto que los recursos no alcanzan para hacer todas las obras que requiere la ciudad, entonces el impulso de asociaciones público-privadas o de PPS, como lo está haciendo la ciudad, creo que es una alternativa muy importante y que ha dado grandes beneficios, como lo vemos con los segundos pisos, con la vialidad del poniente, que indudablemente han cambiado la movilidad en la ciudad. De verdad es que esto ha generado una nueva dinámica de transporte y creemos que era necesaria, y eso sumado al transporte público masivo que se siga impulsando, al crecimiento de las líneas del metro, seguramente ayudará a que tengamos un transporte más eficiente, menos contaminante y más seguro. Creo que en términos generales serían los comentarios desde el punto de vista de los consultores. Quizás solamente abundar en la importancia de tener un banco de proyectos.
no solo para las obras que están por iniciarse, sino para las que se tengan que iniciar. Afortunadamente hay planes de inversión a 25 años, pues bueno, veamos que los proyectos ejecutivos se contraten 1 o 2 años antes de que se tengan que iniciar por lo menos las obras, para que se tenga un paquete completo que se pueda estudiar. Algo que es fundamental en el desarrollo de un estudio de un proyecto es el análisis de alternativas. Cuando los proyectos ejecutivos se desarrollan simultáneamente con la obra, es imposible hacer un análisis de alternativas, hacer una ingeniería de valor que permita establecer cuál es la mejor solución a un problema que está planteado. Entonces, en la medida en que la contratación de los proyectos se anticipe, se podrá precisamente hacer esa evaluación de alternativas y desarrollar una ingeniería de valor que indudablemente. Otro aspecto fundamental, sobre todo para obras de gran magnitud, la gerencia de proyectos. Es un tema que conjuntamente hemos impulsado la Cámara de Construcción, la Cámara de Consultoría, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y sobre todo en las grandes obras, el tener una coordinación técnica capaz de amalgamar los esfuerzos de todos los participantes es fundamental. Y yo creo que eso va a traer grandes beneficios en materia de eficiencia, en materia de contundencia en los proyectos y de evitar que se presenten problemas como los que desafortunadamente se han presentado cuando se ha carecido una gerencia de proyectos en obras de gran magnitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Tenemos por ahí una pregunta que le pasé a Ramón, a ver qué nos contesta Ramón Aguirre. Sí, Hugo Martínez me pregunta sobre el tema de tratamiento y el tema de la capacidad del acuífero profundo. Miren, la realidad es que la Ciudad de México no da un tratamiento al agua. La Ciudad de México, lo que nosotros hacemos son plantas de reuso de agua dentro de la ciudad. Es decir, nosotros las plantas que tenemos 25 plantas, tienen por objetivo exclusivamente extraer agua para su reuso. Digo, de parques, jardines, Camellones, Chapultepec, Xochimilco, algunas zonas agrícolas. No tenemos por objetivo llevar a cabo un tratamiento de las aguas porque tenemos que descargar al drenaje y pues se perdería entonces el tratamiento. Lo que necesitaríamos sería entonces pensar en el proyecto que en su oportunidad se hizo, que es un proyecto metropolitano que contempla la construcción de la planta a la salida del sistema de drenaje profundo, que es precisamente la planta de Totonilco, que está por concluirse este año, que se inició desde la administración pasada. Y después hay una serie de plantas que están planteadas o propuestas en el proyecto metropolitano para el reuso de agua dentro del Valle de México. Entonces, ese sería el tema del tratamiento. La Ciudad de México por sí sola no tiene dentro de sus planes llevar a cabo el tratamiento de las aguas más que para fines de reuso. El tratamiento que se dé ya será bajo proyectos metropolitanos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el organismo encargado por parte del gobierno federal y en su caso, por supuesto, junto con el gobierno del Estado de México. Ese sería el tema. Sí es muy importante el reuso. De hecho, nosotros tenemos una capacidad instalada de los 3,000 litros por segundo, pero más allá de un reuso, tratamiento en sí no lo tenemos. Damos un tratamiento como al 12-13% del agua que genera la ciudad. Ahora, en relación con el tema del acuífero profundo, platicarles que la nota que anunció este proyecto fue una nota donde el reportero de Reforma pues la voló, dio como si fuera la gran solución para la ciudad. No sería la gran solución para la ciudad, es el acuífero profundo. De hecho, precisamente el problema que tenemos es que como tiene el acuífero arriba, el acuífero actual, el superficial por llamarlo así, ese acuífero superficial tapa buena parte del acuífero profundo y la zona de recarga del acuífero profundo llega a ser muy limitada. Por ejemplo, estamos hablando de que es la zona, se piensa que parte de la recarga puede ser la Sierra del Teposteco, ahí en Morelos, puede tener algo de recarga en Puebla, algo de recarga en el estado de Hidalgo, inclusive en el estado de México, de Puerto Toluca. Es parte de los estudios que se está haciendo. De entrada, se piensa que si el acuífero superficial, por llamarlo así, tiene capacidad para unos 15,000 litros por segundo,
El acuífero profundo, la hipótesis que se tiene es de que debe tener una capacidad para unos 5 o 6 mil litros por segundo, que sería más o menos el equivalente al agua que vamos a recuperar de las fugas de la ciudad. Entonces, no es un tema menor, porque es el agua para 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas, pero en una mega urbe donde tienes más de 20, bueno, pues ayuda, pero tampoco te va a cambiar la situación de que estamos hablando de una zona en el mundo, particularmente en la República Mexicana, donde hay un estrés hídrico muy importante por la concentración de la demanda y porque te encuentras pues, a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces sería la respuesta a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Edgar, en casi las más importantes ciudades más turísticas del mundo se han convertido, se han peatonalizado muchas de las calles para poder concentrar al turismo, manejarlo mejor, alentar el comercio y cosas así. ¿Hay algún plan aquí en la ciudad? Te doy si quieres. Sí, Roberto, gracias. Bueno, como lo comenté en mi participación, uno de los intereses del jefe de gobierno es presente incentivar pues el tema de la movilidad peatonal y la movilidad alternativa. Y en este sentido, bueno, ya hay algunos proyectos ya avanzados, como por ejemplo, básicamente en el centro histórico de la ciudad, se trabajó ya la semi-peatonalización de la calle 6 de septiembre, y digo semi-peatonalización porque convive todavía con algo de tránsito vehicular en algunas zonas, dado que también es una zona de hoteles y de entrada de estacionamientos. Sin embargo, un gran porcentaje de la calle ya es para peatones. Las obras de remodelación, remozamiento que hicieron en Mazarik también lo que busca es privilegiar la movilidad peatonal, por eso fue que se ampliaron las banquetas. Y en este sentido, en el centro histórico, regresado al centro histórico, se está haciendo ya ejercicios los fines de semana, sobre todo los días domingos, de cerrar el acceso vehicular sobre 20 de noviembre y volverla peatonal. Es un ejercicio que se está buscando. Hay muchas voces por ahí que piensan que el centro histórico tendría que ser peatonal, si no todos los días, por lo menos los fines de semana, precisamente con este fin de poder incentivar el turismo, ¿no? Entonces, sí hay planes, se están haciendo, se está empezando a trabajar en algunos proyectos y pues seguramente con la medida que vayamos teniendo éxito con ellos, se instalará en otras zonas. Sí, perfecto. Ese tipo de proyectos inclusive generan que haya concentración de turismo y hay un poco más de seguridad hacia ellos mismos en esa zona. No sé si hay alguna pregunta para ti, si la quieres contestar. Sí, Carlos Valencia me pregunta sobre el tema del consumo y yo quisiera destacarles lo siguiente. El plan que preparamos a 25 años es un plan que se preparó no con un horizonte de planeación de 25 años, que eso habría que destacarlo. Es decir, no es que decidimos hacer un plan de aquí a 25 como pudo haber sido a 30 o a 50. Lo que hicimos fue, para poder resolver el problema, ¿qué acciones? Imagínense el tamaño del problema que representa el tema de la sustentabilidad del servicio de agua, la solución al abastecimiento, el tema del drenaje, el tema del saneamiento. Bueno, empezamos a hacer un estudio de todas las obras que se requerían a lo largo del tiempo y empezamos a buscar programarlas de acuerdo con los recursos razonablemente disponibles. Y eso nos llevó a 25 años. Un proyecto de inversión de 200,000 millones de pesos en esos 25 años, que nos anda más o menos ubicando en unos 8,000 millones de pesos de inversión al año en promedio. Estamos invirtiendo menos de 3,000. Entonces sí, es vamos a decir, son 25 años, si se le mete la importancia que tiene, es factible, pero se requieren recursos mucho mayores de los que tenemos ahorita. Nosotros con los recursos que tenemos ahorita en el presupuesto del sistema de aguas, lo que hacemos es mantener la fiesta razonablemente en paz, pero no crean que estamos avanzando en la solución de los problemas. Yo he dicho que en la medida de que no implementemos ya, por ejemplo, lo que se quiere arrancar para este segundo semestre, este año estamos mejor que el año que entra, pero peor que el año pasado. O sea, cada año se está deteriorando más y más la infraestructura. Entonces, dentro de ese plan de los 25 años,
tiene mucho que ver el tema de la demanda, porque no solo es resolver la oferta, sino también voltear a ver si la demanda que tenemos como ciudad es razonable. Todo el Valle de México completo debe andar con una dotación en promedio del orden de los 250 litros habitante día. El Distrito Federal anda sobre los 300. Los 300 tienen dos componentes. Primero, que yo sospecho que tenemos un poco mejor servicio que el que se tiene en el Estado de México, una cobertura mayor, pero también tiene mucho que ver con la movilidad y que vienen millones de personas a trabajar a la Ciudad de México que consumen agua. Entonces, dejan de consumir en el Estado de México de día, consumen en la ciudad. Entonces, la dotación promedio que tenemos en la ciudad anda por los 300. Entonces, yo nada más destacaría lo siguiente. Nosotros tenemos medido en promedio en las casas de la Ciudad de México, de nuestros usuarios residenciales domésticos, 32 metros cúbicos por usuario al bimestre. Bogotá, que no tiene las broncas que nosotros tenemos de sobreexplotación, de falta de agua, etcétera, etcétera, tiene un consumo de 21. Entonces, si empezamos a comparar lo que nosotros consumimos, 32 contra Bogotá, que es 21, si vemos la dotación que tenemos como ciudad 300 o como Valle de México 250 contra la dotación que tienen ciudades europeas que andan sobre los 170, máximo 190, entonces en el plan que hicimos a 25 años está incluido la reducción de la demanda como una necesidad necesaria para poder atender el tema. O sea, si no bajamos la demanda no hay solución a la ecuación. Oferta igual a demanda, bueno, vamos a mejorar la oferta hasta donde nos da la naturaleza, pero también hay que voltear a ver la demanda. Necesitamos bajar por lo menos 30% de la demanda. Y además estaremos en un estándar razonable de las ciudades europeas o de ciudades latinoamericanas donde se está cuidando el agua. Muchas gracias. Ingeniero Guerrero Villalobos o Mario, ¿algún comentario adicional? Tenemos 5 minutitos. Bueno, simplemente felicitar a Ramón y a Edgar de su presentación. Creo que ha sido muy interesante. Pienso que el que agarramos más forzado es a Edgar, pero lo hizo muy bien. Y felicitaciones. Sí, igualmente una felicitación, yo creo que son muy claros los temas y un reconocimiento al gran esfuerzo que hacen por mantener esta ciudad operando con los recursos limitados con los que a veces tienen, ¿no? Y pues cuentan con la colaboración de las empresas de consultoría. Algo importante, quizás nada más, las condiciones de la ciudad, ¿no? En materia de suelo, en materia de sismo, pues son condiciones muy particulares, quizás que no se replican en muchos lugares del mundo. Y eso hace que las empresas mexicanas que conocen del tema sean las más calificadas, no solamente conocen las condiciones técnicas, sino también la normatividad y la práctica, y a veces hasta el lenguaje, que no es el mismo el concreto que el hormigón. Y entonces sí sería importante aprovechar esa capacidad, porque eso ayudará a seguir fortaleciendo y consolidando nuestra ingeniería nacional. Muchas gracias y felicidades. Pues, señores, muchas gracias a todos por su extraordinaria exposición y agradecemos a todos ustedes su asistencia también. Y antes de que se retiren del escenario nuestros invitados a esta mesa, pedimos al señor ingeniero Roberto Calvet que en nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción les haga entrega de un presente. Muchas gracias reiteradamente por su participación al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, al ingeniero Edgar Osvaldo Tingüí Rodríguez, al ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos y al maestro Mario Salazar Lascano, así como al propio presidente y moderador de la mesa. Para ello, reiteradamente nuestro aplauso. Muchas gracias por su participación.